Buenas tardes. Gracias por venir a la función de Los Borrosos. Pues bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos, por acompañar esta función en el cine. Gracias también al equipo de Alphaville Cinema, que es la distribuidora de la película. Pues la dinámica va a ser la que siempre hacemos cuando tenemos invitados. Vamos a dialogar con ellos. Yo estaré ahí corriendo para compartirles el micrófono y hagan sus preguntas o sus comentarios. Para empezar un poquito a soltar la lengua, creo que hay dos puntos importantes de tu película, David, que es la cuestión de forma y la de fondo, ¿no? La de fondo que tocas temas complejos todavía a estas alturas de la vida, y que algunos siguen siendo tabúes, ¿no? Temas importantes no solo para la mujer, sino también para cómo concibe la familia cierto grupo todavía de la sociedad mexicana. También hay una relación ahí entre la vida y la muerte, ¿no? Entre los dos contextos que viven los personajes. Y bueno, un guión maravilloso para mí. Y el otro lado, que es una película de las afortunadamente por la producción, muchas que se hicieron o poquito antes o durante la pandemia, o que se vieron afectadas ya sea en sus estrenos, en su distribución o en el rodaje, o que tuvieron que posponer para retomar, ¿no? Esa es otra de las cosas importantes, que ya nos contarás tú cómo te adaptaste a esta situación para poder lograrla. Y bueno, ya todo este tiempo es de ustedes para que puedan compartir, así que no sé si quieran comentar algo de inicio, y ya después abrimos me levantan la manita y yo voy con ustedes. Sí, pues sobre lo que dices de la pandemia, justamente este guión lo empecé muchos años antes de la pandemia y íbamos a filmar en el 2020, pero bueno, pues tuvimos que detener los planes de rodaje por la pandemia, y pues estos meses de espera para poder volver a agendar una fecha de rodaje, empecé a ver lo que se estaba sucediendo con la pandemia, ¿no? Que fue un momento donde justamente las soledades se exacerbaron, donde empecé a ver mucha solidaridad entre vecinos, también la población de adultos mayores era una población de riesgo, ¿no? Entonces siento que todo lo que estaba sucediendo realmente durante la pandemia en la humanidad estaba haciendo eco a la historia que ya tenía escrita. Entonces decidí hacer el ejercicio de adaptar el guión que ya tenía a un contexto pandémico, que la verdad la historia no es que haya cambiado, simplemente fue como quitar algunas escenas. Pues había escenas de Emilia en un bar, ¿no? Había como en una fiesta, o sea, como que Emilia, digamos que tenía un mundo social más activo, en una Felipera, pues, tal cual ese, y pues vi que funcionaba, ¿no? Que poner un contexto pandémico a la historia le daba más peso a todas las temáticas que tocaba el guión, y por eso decidí hacerlo, a poner un contexto de pandemia en la historia, y terminamos filmando en verano del 2021, entonces fue todavía un rodaje con protocolo COVID, y bueno, pues, eso es la anécdota. ¿Quieren preguntar algo? ¿Alguien quiere empezar el diálogo? Sí. Gracias. Bueno, primero, antes que cualquier cosa, felicitarlos. Fueron, no sé, 1 hora y media de estar absolutamente viviendo el interior de estas personas. Me parece que fueron momentos de vida que lograste captar con una profundidad impresionante. Tengo mucho que decir, pero no me quiero agarrar el micrófono. También me parece que con la pandemia se exacerba eso que traemos dentro. Entonces se exacerba la soledad, uno se la cuestiona mucho más, y eso me parece que ocurre en la película. El tema de la soledad me parece que está presente todo el tiempo,
y las expectativas pues en cuanto a alguien que no pudo tener una familia y alguien que está deseando tenerla, y eso pues nos conecta siempre con el deseo insatisfecho que todo el tiempo estamos teniendo sin poder vivir ese momento pues tal cual, ¿no? Bueno, hay mucho que decir, el simbolismo de cada escena, la forma en que vas con los objetos, se va describiendo las emociones de los personajes, su momento de vida. Me parece que es un trabajo excelente desde todos los puntos de vista, y pues muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. ¿Alguien quiere continuar con alguna pregunta? Buenas tardes. Pues muchas gracias por este poema de película. Lo disfruté mucho, me hizo reflexionar mucho. Y yo tengo una curiosidad, porque últimamente hay muchas películas aquí en México que están hechas por directoras, ¿no? Y incluso temas que son más cotidianos, o digo más frecuentes, como es el narcotráfico, que antes lo abordaban directores, muchas directoras también lo están abordando, ¿no? Y me llamó la atención que fuiste directora, también guionista, y hubo otra guionista, ¿no? Y también una fotógrafa, que para mis poquitos conocimientos del cine es como el equipo más fuerte, ¿no? Y también el personaje femenino también es fundamental, ¿no? En la película. Me gustaría saber su opinión acerca de precisamente como esta dinámica que se está dando en el cine, afortunada, de la perspectiva de las mujeres en el cine, ¿no? Ajá, gracias. Bueno, sí, esta película tiene un crew principalmente femenino, sobre todo en las cabezas de departamento, como bien dices, la fotógrafa, también la directora de arte, la vestuarista, la asistente de dirección, la productoras mujeres también. Sí, éramos muchas mujeres en las cabezas, y pues me parece muy importante la presencia de las mujeres en el cine. Porque hasta hace no mucho las historias se estaban contando desde un ojo masculino, ¿no? Y me parece importante que las mujeres puedan expresar su voz, puedan dar a conocer su mirada, las historias, o sea, que contadas desde una perspectiva femenina, porque pues somos la mitad del mundo, entonces creo que es importante tanto la opinión, el punto de vista, la mirada del hombre como la de la mujer, y sí es cierto que recientemente hay cada vez más directoras, cada vez más mujeres presentes en todas las áreas del cine, y más que extrañarme, más bien me parece normal que ya nos habíamos tardado en ampliar esa visión, ¿no? Y pues qué bueno que se está dando. Sí, que es una visión. Que es una visión hasta necesaria para los hombres mismos, ¿no? O sea, en realidad, bendita la diferencia, qué bueno que la haya, ¿no? Pero sí se vive distinto el mundo desde un cuerpo femenino o desde reconocerte mujer, que son dos cosas distintas. Así lo vives desde un cuerpo masculino o te reconoces como hombre. Hoy venía escuchando una persona que estuvo en contacto con la ley, o sea, privada de su libertad, en una de las cárceles aquí en Morelos, el Ceferezo 16, y ella decía, y bueno, ella trabaja ahí, y ella comentaba sobre una compañera que había estado, pues que había cumplido una condena como de unos 20 años ahí, y lo que narraba es, o sea, lo que se acuerda es la primera vez que entró y tuvo contacto con el excusado. Y dijo, es lo que más extrañé en mi casa, estos 20 años. Y ella construyó, o sea, es decir, porque las letrinas, o sea,
las cárceles en su mayoría están construidas con una perspectiva masculina, ¿no? Entonces están adaptados los espacios para el cuerpo del hombre, para la biología del hombre. Y entonces ella dice que lo primero en lo que se concentró en esa cárcel fue en ella, con lo poco que tenía, con los pocos materiales a los cuales tenía acceso, fue en construir una letrina que le fuera pues agradable para sentarse a hacer sus necesidades en un cuerpo de mujer. Este tipo de cosas que nos parecen pues, tan cotidianas cuando te levantas en la mañana y tienes ahí tu excusado y no te tienes que parar para, bueno, en fin, es decir, son las cosas que de pronto cuando en el cine hay cada vez más acceso a la visión de una mujer que te cuenta la misma historia pero desde otra perspectiva, es necesaria, es tan necesaria como real, ¿no? Y entonces digo real como en el sentido por donde empiezo, que es necesario inclusive para vivir mejor el mundo del hombre, el que se exponga a esa visión femenina, porque te ayuda a entender este mismo mundo que tú vives desde otra forma y por lo tanto enriquecerlo. Entonces va más allá de un rollo de equidad de género, ¿no? Eso es una visión necesaria para vivir mejor como hombre y como mujer esta vida que estamos viviendo. Yo digo que aprovechen a preguntar lo que sea, porque pues aquí estamos, y ahora sí que se pueden meter hasta así de cómo te cubrías los pies en el COVID. Muchas gracias. Mi nombre es Víctor y antes que nada felicitar la actuación y el guión de dos excelentes mujeres, que ese es un tema muy, muy importante. Me da mucha impresión el saber que se tocan para mí tres temas importantes. Por un lado la vida y por el otro lado la muerte. Cuando se le pregunta si a qué le tienes miedo, es a morir solo. Ese es el tercer problema, la soledad. Y eso es un tema que lo abordas de una manera que a mí me hizo reflexionar muy profundamente, porque no sabemos hasta qué momento o en qué instante nos podemos quedar solos. Y eso pudiera ser la muerte en vida, que es un tema que hay que tratar. Y atendiendo a las palabras del compañero, esos temas que se han tocado y que estén muy en boga, se deberían de dejar un poquito, creo yo, para entrar a este tema que es la vida, la muerte y la soledad. ¿Qué pensaste cuando estabas escribiendo este guión y te imaginaste a dos personajes relativamente solos y te imaginaste cómo pensaba tu personaje cuando incursionaste en su soledad? ¿Te pusiste a pensar en alguien en particular, en ti, en tu abuelito, en tu mamá? No sé, esa es mi pregunta. En efecto, el tema de la soledad fue el tema de partida para empezar a escribir este guión, que empecé muchos años antes de la pandemia, repito. Entonces sí, en Días Borrosos empezó de una inquietud de hablar sobre la soledad en las grandes ciudades, ¿no? Y pues creo que la soledad es un sentimiento que puede tocar, que nos puede tocar a todos, ¿no? No es propio de una edad o de un lugar tampoco, ¿no? Y me llama mucho la atención. Yo he sentido momentos de soledad hace muchos años y claro, me llama la atención pensar este sentimiento de soledad cuando estás rodeada de 22 millones de personas, ¿no? Y bueno, pues de ahí la reflexión empezó por ahí, ¿no? Y bueno, pues en este caso se habla, son dos soledades, ¿no? Está la soledad padecida, ¿no? En el caso de Felipe, ¿no? Que pierde a su mujer, se queda viudo y ya no tiene a ningún seres queridos vivientes.
Y la soledad de Emilia es distinta porque ella sí tiene un entorno social, pero pues es una soledad impuesta en este caso por el tema de la pandemia, y pues también porque ya hay personas, ¿no?, que son más solitarias, pero no todas las soledades tienen que ser malas, quiero decir, ¿no? O sea, y bueno, creo que al final la película deja un mensaje esperanzador porque justo nos invita a voltear hacia el otro, ¿no?, y a dejarnos sorprender por los encuentros fortuitos que pueden suceder en nuestras vidas. Por lo general, pues estamos más volcados a nuestro círculo de amistades, familiar, ¿no?, la gente con quien convivimos, compañeros de trabajo, y los desconocidos, pues como que siempre hay un poco esa barrera, ¿no? Pero pues justo la mente de la película invita a dejarse sorprender y voltear hacia el otro y dejar caer los prejuicios, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de las personas de la tercera edad, siento que son personas que la sociedad misma excluye una vez que salen de la vida activa, como que se relegan un poco a otro plano y los reducimos a la condición de ser viejo, ¿no? Y entonces el pinche viejo y la pinche viejita ¿no? O qué ternura el viejito o la viejita, ¿no? Y entrar en el personaje de Felipe fue justo como que pensar esto y cuestionarme, pensar, o sea, detrás de este viejo o esta vieja puede haber pues una vida fascinante, ¿no? O no, o también hay viejitos tiernos en Argentina que resulta que eran ex-nazis, ¿no? Pero pues son viejitos tiernos ahorita, ¿no? Entonces como que me llamaba la atención pues quitar la máscara y qué hay detrás, y por eso nació este personaje de Felipe, y quería que fuera alguien que tuviera un universo fascinante, ¿no? Que es músico, es exiliado, para que justo Emilia, cuando se da la oportunidad de sobrepasar el umbral de la puerta, de entrar al departamento de Felipe, descubre ese universo, y a lo largo de los encuentros va viendo pues toda la vida que hay atrás, y pues al final se descubren el uno al otro, y sin pensarlo en primeras instancias, pues resulta que se complementan, ¿no? Y se van acompañando en sus caminos, el de ella hacia la vida a través de la maternidad asistida, y el camino de él hacia la muerte, ¿no? Muchas gracias. Sí, A ti. Acá, perdón, esto que comentas es importante sobre cómo concebimos al adulto mayor después de su etapa de productividad, por llamarlo algo así. Aquí nos pasa algo, tenemos un ciclo especial de cine para el adulto mayor, y de pronto se nos es cuestionado mucho por los jóvenes, ¿no? Que por qué les pasamos ciertos títulos, o como que también desde la parte del cine como que creemos que a los adultos mayores solo pueden ver ya películas protagonizadas por adultos mayores, ¿no? Como si ya no pudieran ver películas de acción, ya no pudieran ver sexo en pantalla, ya no pudieran disfrutar de ese tipo de cosas, y es ahí cuando hemos intentado decirles pues que eso no cambia, ¿no? Etcétera. Mi pregunta para ambas es como justo hablando del personaje Felipe, que es un actor natural, como ahora le llaman, una persona no actor profesional, no de formación, que también tocan temas desde la vista, y todo un equipo de mujeres, una visión muy sensible de un hombre adulto mayor, tocando temas que hasta para los hombres jóvenes nos es complicado, sobre el tema de si a nosotros se nos pregunta o podemos decir abiertamente si queremos ser padres o no ser padres, cómo concebimos la soledad, por ejemplo, cómo queremos llegar o si no queremos llegar a cierta edad, ¿no? Y si solo nos vemos como empujados hacia allá porque tenemos una familia o una pareja con la cual pues seguir, ¿no? Pero hasta dónde están nuestros también deseos propios, ¿no? En qué momento queramos dejar de ser parte de una vida compartida y justo no buscar la soledad individual, etcétera. Muchas cosas que nos es complicado compartir abiertamente, ¿no? ¿Cómo fue hacer entrar ya más en la cuestión de la forma en el set, en la historia misma,
un actor te puede cachar las ideas y las sensaciones y las emociones pronto, ¿no? Pero ¿cómo fue trabajar con Enrique? Con Enrique, que tiene una edad, supongo que no lo conozco, pero supongo que es un tema también de la pena, de no soltarse, de cómo entender, de cómo fue esa experiencia desde dirección y desde compartir el set con una persona de cierta edad, que aparte tenían que cuidarla por lo del COVID, que era persona en riesgo. ¿Cómo fue esta experiencia de trabajar con él? Sí, o sea, para regresar lo primero, o sea, sí creo que la película al final toca temáticas que son propias del ser humano, porque pues todos hemos tenido un acercamiento con la muerte, ya sea de muerte de gente cercana o cuestionarse nuestras propias muertes, ¿no? Bueno, nuestra propia muerte. Y también creo que todos, tanto hombres como mujeres, en algún momento de la vida nos cuestionamos si queremos ser padres, ¿no? Más allá de decidir sí o no, pues en algún momento surge ese cuestionamiento, ¿no? Si queremos tener hijos o no. Y pues también, como decía, el tema de soledad que puede tocar a cualquiera. Y para encontrar a Felipe sí fue un proceso largo, porque pues empecé a buscar actores, pero pues ya no había actores de esta edad que me dieran el papel. Entonces un día me encontré con Enrique en la calle y le propuse actuar en la película y aceptó. Y, ¿en serio? Sí, en serio, afuera de un restaurante, lo perseguí en la calle y pues él me decía que pues, era un jubilado, llevaba 15 años o 20 años, 15 años jubilado y pues ¿por qué no? Porque ya estaba aburrido en su vida y que una nueva aventura, ¿por qué no? Y bueno, pues entonces le hice pruebas y vi que algo podía sacar de Enrique para interpretar a Felipe, y fue un trabajo de mucho diálogo, muchos ensayos, mucho diálogo, porque además normalmente cuando trabajas con actores naturales como directora, sueles tomar alguien que ya de por sí, que en su vida ya es muy parecido al personaje, ¿no? Entonces por eso igual te parece atractiva la idea de trabajar con un actor natural. En este caso, Enrique es totalmente lo opuesto a Felipe. Es un señor que se encuentra pues en plena salud, que está casado, que era un ejecutivo ¿no? O sea, como que no para nada tenía hasta políticamente, o sea, tenía una vida totalmente distinta, lo contrario a Felipe. Pero bueno, pues se animó a hacerlo, entonces fue como que hablar mucho con él para que entendiera quién era su personaje, porque realmente sí tenía que meterse en otra psique, ¿no? O sea, no era pues como tú eres todos los días, como haces tú, lo que tú eres, pues no, yo nomás te grabo y sé tú mismo, ¿no? Aquí sí había que cambiar muchas cosas en la forma de pensar, en la forma de actuar, corporalidad y todo. Pero bueno, fueron mucho diálogo, muchos ensayos y pues cuenta tú si quieres algo de esa interactuación entre tu formación profesional. Sí, pues básicamente sí ensayamos la película entera. Todas las escenas que tuvimos que tenían Emilia y Felipe fueron ensayadas previamente y absolutamente entendidas de principio a fin en términos de los objetivos de cada personaje y lo que se quería lograr con esa escena. Bueno, sí tenemos aquí una directora que tenía clarísima la película y eso ayudó mucho a lograr resultados óptimos, ¿no? Pero normalmente no ensayas el cine, el teatro sí se necesita ensayar. Pues ensayamos normalmente, los actores y actrices de teatro ensayamos pues, 2 meses, 3 meses teatro. En cine la verdad es que entre los actores hay lecturas de mesa en donde pues se entiende para dónde van los personajes, tal vez te hacen hacer 1 o 2 escenas en donde interactúas con los demás actores como escenas medulares del guión y se acabó, y filmas, y llegas a filmar. Y cuando llegas a filmar ya en el momento del día de filmación,
la cosa la tienes de veras que tener muy clara, o sea, tienes que hacer mucho trabajo en tu casa, tú como actriz, como actor, cuando estás preparando un personaje que existe en el mundo del cine, ¿no? Porque no puedes perder tiempo, porque pues es un deporte hiper caro. Cada día es miles y miles de pesos. Entonces sí, es mucha responsabilidad. Entonces por eso es que Marie tuvo ese cuidado de que ensayáramos, sí, de verdad, de principio a fin, cada escena con Enrique, y sobre todo porque Enrique, pues aquí se ve que es un señor de izquierdas, no manches, no sé, Enrique no es eso. No, o sea, la primera vez que nos sentamos, Enrique y yo tuvimos una discusión, porque yo sí soy una persona pues más tirada a la izquierda, que ya la verdad estoy un poquito extraviada de qué diablos quiere decir ser de izquierda hoy día. Pues es otro tema. Estoy un poco triste, pero con Enrique pues sí, evidentemente él creció, trabajó toda su vida en una transnacional, se salió de Chile cuando llegó a Allende, o sea, justamente como, o sea, dijo no manches, o sea, ¿por qué? Y entonces, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer con el país, no? Mejor se hubiera quedado Pinochet. No manches, y yo ahí sentada con ellos, así, come tus pizzas. No manches, yo, pobre María, de haber dicho, híjole, ¿qué vamos a hacer, no? Esto no va a funcionar. Y bueno, pero evidentemente, pues eso era en el tú a tú cuando nos conocimos con Enrique. Te dejaste sorprender por... También tú en la vida real te dejaste sorprender. Ah, bueno, claro. Te decía hace rato, dejarse sorprender. Y bueno, ese es el tema medular. O sea, que yo creo que, y este es el gran mensaje, uno de los grandes mensajes, aparte de los que se han mencionado aquí, de la película, ¿no? Que en realidad descubrió una persona... no, y otra cosa que tiene Enrique es que él quería seducir. Y tú dices, no manches, no puedes seducir, estás moribundo. O sea, Felipe está moribundo. O sea, tú sí, Enrique, pero Felipe no. Entonces tienes que actuar de moribundo, ¿no? Y él era como Caterina, que yo decía, no me seduzcas cuando ves, no me puedes seducir, ¿no? Entonces teníamos como esos agarrones. Pero lo que sí es que evidentemente uno de los grandes mensajes de esta película, y que pues evidentemente en el trabajo sucedió en la realidad, que es que tú nunca sabes que la persona que está junto a ti en el camión, o que está caminando al lado tuyo en la calle, o que de repente se cruza contigo y te va a salvar la vida. O sea, de veras esta capacidad, no hay que perder. O sea, a mí lo que se me quedó como experiencia de vida el haber hecho esta película es que nunca hay que perder la capacidad de dejarse sorprender por otro ser humano que tal vez piensa completamente distinto a ti, porque esa persona te puede salvar la vida, o te puede dar la oportunidad de tú salvársela a él, ¿no? Entonces, pues esto es un poco también pues lo que tiene días borrosos, ¿no? Que de pronto se vuelven días pues muy luminosos para ambos, ¿no? Y dejarse sorprender, que si quitas el prejuicio, entonces ¿hasta dónde llega esta posibilidad de relación entre totalmente improbable, entre una mujer de 40 años, bióloga, que está buscando ser madre, y un hombre que se quiere morir, que quiere terminar su vida de 84 años, ¿no? Y que de repente, pues sí, llega esta relación hasta a tener un cierto erotismo, cuando dirías, pero ¿por qué tendrías eroticidad con un hombre de 84 años? Pues sí, ¿cómo no? Hola, buenas tardes, noches ya. ¿Qué onda? Primero que nada quería felicitarlas a ambas. Se me hace una excelente película. Mi pregunta es más como para Sophie. Comentaban que fue una película hecha en pandemia, con protocolos. ¿Cómo fue la construcción de vulnerabilidad de tu personaje? Si es que ¿afectó el hecho de estar en pandemia o lo facilitó? ¿Sabes qué facilitó la pandemia? El nivel de concentración de todo el equipo de trabajo para lograr el objetivo de contar esta historia, y que no
que no falláramos un solo día de rodaje. Porque si alguien se enfermaba, ¿se acuerdan en la época de COVID? Si alguien se enfermaba, no manches, o sea, te quedabas encerrado 10 días y no sabías si COVID era igual a lepra. O sea, sí, se ponía muy fea la cosa. O sea, esto, como dice Marie, se filmó en el 2021. Estaba muy fresca la onda, todavía no entendíamos muchas cosas, ¿no? No que las entendamos ahora, pero por lo menos ya estamos más como, ay, tiene COVID, 3 días, ¿no? Digamos que en ese momento sí el nivel de concentración física y mental y el nivel de cuidados en todos los aspectos pues que tienen que ver con hacer una película, desde llegar puntuales, desde lo que comes, desde lavarte las manos, desde respetar cada uno su trabajo, desde el nivel de atención y de fineza emocional que llegas a tener. Yo creo que ayudó el contexto del COVID para que todo eso se exacerbara y se volvieran los días de trabajo mucho más eficientes, ¿no? Porque si faltaba una persona, fue un crew muy reducido, ¿verdad, Marie? 30 personas. Como 30 personas. Entonces, realmente es un crew muy reducido para hacer cine, ¿no? Entonces, cada uno estaba como muy concentrado en lo que tenía que hacer, ni más ni menos, y cumplir el día. Porque si un día no se cumplía, entonces eso podía poner en detrimento, o si alguien se enfermaba, por ejemplo de Enrique o yo, o alguien del crew que pudiera llegar potencialmente a contagiarnos, podía poner en peligro pues el hecho mismo de que se terminara de filmar la película, ¿no? Y los recursos, eso también es algo bien importante, que todas las filmaciones que se llevaron, digo, Marie les podrá decir de esto, que todas las filmaciones que se llevaron a cabo en COVID tuvieron que dar o derivar una parte de su presupuesto a los cuidados de COVID, ¿no? Entonces, esto también redujo los presupuestos normales para la película, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Felicidades, Marie, un proyecto hermoso. A mí me generó bastantes paralelismos con mi vida. Y Sophie, siempre he admirado tu calidad interpretativa. Me pareces una mujer sumamente intensa que despierta fácilmente emociones en los demás. Mi pregunta va dirigida a qué memorias internas o recursos o herramientas o paralelismos tú ocupaste para construir el personaje. Pienso que como mujer, definitivamente que lo decía mi señora directora, y alguien más, usted señora que nos hizo el favor de abrir la plática, Alicia, que decían, pues, todos en algún punto las mujeres pensamos en si vamos a ser madres o no. O sea, yo creo que nos atraviesa y me llama mucho la atención lo que mencionabas, ¿no? ¿Quién nos pregunta a los hombres si queremos algún día o si nos cuestionamos sobre ser padres o no? Nunca me había cruzado la cabeza, ¿no? Pues obviamente también se lo han de cuestionar, pobres. Pero pues sí, para nosotras las mujeres que hay un mandato social en que qué tanto valor tienes si tienes este aparatito y ¿qué onda? ¿No lo vas a usar para perpetrar la especie? Pues ¿qué te pasó, mana? ¿No? Entonces, creo que sí hay un gran peso a nivel social como mujer y un gran cuestionamiento en nuestra intimidad, y todas, a diferentes edades nos hacemos esta pregunta. ¿Vamos a ser madres o no? ¿Queremos tener este hijo que traemos en el vientre o no? ¿Hicimos bien en ser mamás o no? Creo, por ahí me dice mi hermano, ¿no?, que ya una vez que los tienes no te arrepientes. Me parece que mi hermano pues, es una buena persona. Ojalá toda la humanidad pensara así, tengo mis dudas, ¿no? Pero porque pues hay mucha gente fracturada por ahí, que todos tenemos nuestras fracturas,
ni que quien se salvara, ¿no? Pero sí creo que esto es algo que yo tengo en relación con el personaje, definitivamente, el haber pasado por toda esa reflexión con relación a la maternidad, ¿no? Y también el prejuicio de qué tipo de familia quieres formar. O sea, hay muchas mujeres que ahorita, pues tal vez dijeron, pues no me enamoré, nunca lo encontré, y pues la ciencia ya ganó una carrera y pues igual y solita. Y eso, no me dejarán mentir, todavía hay un buen de prejuicio al respecto. Hay muchísimo. Entonces yo agradezco mucho que Marie haya abierto este tema en la película sobre maternidad asistida y métodos científicos, no porque esté bien o porque esté mal, porque es. Y cada una verá. Y cada uno verá, ¿no? qué opción quiere tomar, ¿no? Pero en ese sentido creo que, no por vivencias propias, pero en ese sentido sí como mujer, pues el asunto de la maternidad pues te atraviesa ineludiblemente. De todo lo demás, pues Emilia es Emilia y pues chofas es chofas. Sí. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Buenas, ¿qué tal? Primeramente también felicitados por la película, es muy conmovedora, muy emocional. Mi pregunta va dirigida hacia el final. Siempre he visto que dicen que lo más difícil al momento de contar una historia es terminarla, y esta tiene unas últimas tomas muy emotivas sobre los escenarios en los que ocurrió toda la película. Quería preguntar a la directora cómo es que supieron cómo tenía que terminar esta historia, cómo supieron que esa es la forma en la que tenían que cerrar esta aventura emocional en la que estuvieron estos personajes. Bueno, muchas gracias. Sí. Como la historia es prácticamente, pues es un ciclo, ¿no? O sea, es muy cerrada entre estos dos espacios, estos dos departamentos y en este edificio. La idea era, así como entramos y nos adentramos muy adentro, ¿no? O sea, de los espacios, pero también de los personajes, de sus emociones, ¿no? Sus problemáticas. Quise salir de esa forma un poco como para decir, bueno, pues como que entramos en esta intimidad de estas dos personas, y así nos vamos a retirar. Es como una manera de retirarse, ¿no? O sea, como pues presentar estos espacios. Aquí hubo esta historia, aquí hubo esos personajes, ¿no? Que encarnaron esta historia, y estos Dorivax pues es como para retirarnos y dejar que pues ahí en estos espacios sigan, ¿no? Perdurando Emilia y Felipe. No, y que se vuelve muy universal. También, creo. Sí. Y al final, bueno, pues la película termina, pues es como el ciclo de la vida, ¿no? Y es o sea, con la muerte de él, ella logra dar la vida, ¿no? O sea, es como cuando se pierde una vida, pero nace otra, ¿no? Es como esa idea cíclica. ¿Alguien más tiene algún comentario, algo que compartir? ¿Puedo otra vez? Sí, claro. Gracias. Normalmente veo que los guiones de las películas los hace una sola persona, y como que pocas películas las hacen dos o más guionistas. ¿Qué ventajas y también qué posibles problemas hay a la hora de escribir? Porque comentaste que ya tenías la idea, entonces ¿cómo fue de escribirlo con otra persona? O sea, hay guiones, hay muchos guiones que son coescrituras, o sea, no es un caso tan aislado. En este caso, yo estuve escribiendo el guión durante muchos años, y cuando conseguí los fondos para filmar la película, tuve pues como la inquietud de invitar a alguien más, porque lleva muchos años trabajando yo sola en esto, y pues es muy difícil también cuando estás sola, pues como que tener
¿no? Esa distancia con tu texto y analizar y ver cuáles son las fallas de lo que acabas tú misma de escribir, ¿no? Entonces como que tuve la idea de invitar a Paula Markovich y juntas hicimos la última versión del guión, que fue una versión pre-COVID, y luego durante el COVID le dije, oye, pues voy a hacer este ejercicio a ver qué te parece. Entonces yo lo adapté al COVID y pues me dijo que le gustaba el resultado. Entonces, bueno, terminó siendo una coescritura, pero en realidad el proceso de escritura lo viví yo sola muchos años, y con Paula fue un trabajo de, no me acuerdo, pero meses, ¿no? para tener la versión. Pero las aportaciones de Paula están aquí en la película. O sea, sí, fue interesante porque del texto que yo tenía ya escrito, pues ella le aportó algo más, ¿no? O sea, como que me dijo, pues para mí me parece obvio que tiene que ser esto, entonces me abrió la visión, digamos, ¿no? Fue una ganancia para la historia, para el guión, y bueno, pues así terminó siendo una coescritura. Ahorita en el segundo proyecto de largometraje que estoy levantando, también es una coescritura, pero en este caso escribimos juntas desde el inicio, ¿no? Porque es una adaptación de la novela de una amiga, y ella y yo estamos haciendo la adaptación al guión cinematográfico. Entonces ahí sí fue un trabajo mucho más de equipo, de todo el proceso de estarnos pasando el texto y de platicar, ¿no? En el caso de Días Borrosos, como que Paula llegó con un guión ya terminado, o sea, un guión que ya había ganado los fondos, y fue apretar todo y sí, mejorarlo, pues. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste a escribir el guión y lo aseguraste con fondos, digamos? Porque justo estos procesos suelen durar muchos años, y yo siempre he admirado cómo uno no se pierde en el camino, cómo esa misma chispa que te llamaba a hablar de cierto tema y que te incentivó a sentarte y empezar a escribir, después de 5 años, luego pandemia, bueno, esto que pasó, y cómo de pronto no dices, mejor no, ya tengo otra idea, o hace un mes tuve esta experiencia y mejor prefiero hablar de esto, e ir relegando todos esos guiones que de pronto también, dentro de la dinámica de cómo se hace el cine en México, creo que también hay procesos que se vuelven un poco frustrantes y cansados, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso en ese sentido? ¿Cómo no te cansaste y cuánto tiempo pasa para asegurar hacerla? Sí, pasaron muchos años, yo creo que desde que empezó la idea hasta que lo filmé fueron casi 10 años. 10 años en los cuales tampoco estaba retrabajando locamente el guión cada día, ¿no? O sea, como que tuve mis pausas, hice otros proyectos en medio, tuve una hija en medio también, ¿no? Pero bueno, o sea, como que desde que empezó la idea de hacer esta película hasta que se logró financiar y filmar, pues fueron casi 10 años, porque pues fue tardado el lograr el financiamiento. Eso es una traba. Y sí, tenía ese temor de que en el momento ya la historia no me pareciera, tal vez, ¿no? Afortunadamente, pues las historias que me interesan son, o los cuestionamientos que yo me hago como directora son como sobre, pues, las relaciones que tenemos con otros seres humanos, ¿no? Como que temáticas que creo que nos pueden atañer a todos, ¿no? A todas. Entonces creo que por eso no se venció en mí esta película, ¿no? Porque pues son temas que me llaman la atención. Me gusta mucho el tema de la vejez, pues la vida, la muerte, no caduca, son temas que no caducan. Entonces creo que por suerte, por los propios temas, y que son cuestionamientos que me puedo seguir haciendo a la fecha, pues no caducó, y todavía ahora que veo la película, pues como que todavía le tengo cariño, ¿no? Es como de, ay, qué oso que hice. Que tiene sus fallas, pues, pero pues como que le tengo su amor. Aparte, o sea, como que la tercera edad, bueno, ya, sí, la tercera etapa está, o no sé cómo, la adultez tardía, que ahora le podemos llamar de tantas. O sea, si bien te va, pues todos vamos para allá. Si bien nos va, o sea,
neta es un privilegio. Si bien te va, vas a llegar. Igual y hay muchas que nos vamos a quedar en el camino antes de llegar a eso, pues a la adultez tardía, como le dicen, ¿no? Entonces, en realidad o sea, yo la verdad decía, híjole, Enrique, qué poca madre que tú estés empezando tu vida a los 84 años, una nueva profesión. Porque es la realidad de Enrique. Enrique ahora es actor. Enrique es actor, señora. Ahora es actor, empezó a los 82 su carrera. O sea, neta, y le ha ido súper bien. O sea, el otro día platiqué con él y pues tiene chamba. Y yo decía, pues órale. O sea, como que sí sentí envidia, la neta. Y la envidia no es, ay, de la buena o de la mala, no, es mala siempre. O sea, pero entonces sí, o sea, hay que cambiar la perspectiva un poco sobre, bueno, yo por lo menos lo pienso así, ojalá y sea así, ojalá y llegue así, o sea, no manches, actuando como él y así. Bueno, para ir cerrando la dinámica, ¿alguien tiene otra pregunta? Felicidades, está muy bonita la película, inteligente y sensible. ¿Cuál es la motivación en este mundo del cine mexicano para que esas ideas que dices tienes, quieres expresarlas, no se pierdan? Porque de hecho apostar por una película inteligente pues es como sinónimo de fracaso, ¿no? En este país, cuando lo comercial y lo burdo y lo trivial es lo que funciona. ¿Cuál sería lo que te sigue motivando? Pues en realidad a mí me motiva porque es el tipo de cine que me gusta, ¿no? Y es lo que o sea, mis temas de reflexión, ¿no? Que como dije hace rato, o sea, me gusta tanto las películas y también yo misma como pensar en la complejidad de las relaciones humanas, las temáticas en las cuales nos podemos o sea, identificar todos, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Y también no sé si porque soy francesa, llevo 22 años en México, hay como un legado de dos países, entonces no me siento ni de un país ni de otro, o de los dos, o de muchos, ¿no? Pues me llama más la atención problemáticas que, o sea, esta historia podría suceder en cualquier lugar, ¿no? No, tampoco es un retrato tal cual de una sociedad particular en México, en la Ciudad de México, ¿no? O sea, podría suceder en otra gran ciudad y creo que la gente se puede identificar, podría suceder tal vez en China, ¿no? O sea, no sé, como que siento que las historias que me llaman la atención a mí son estas historias donde como seres humanos nos podemos identificar, reflexionar sobre la vida en general y lo que nos rodea, sin anclarlo en un contexto específico, social o geopolítico, ¿no? Pero bueno, porque a mí eso es el cine que me mueve, o sea, me puede conmover muchísimo una película iraní que sucede en Irán y tal, pero pues que en el fondo lo que se trata no es la problemática del país como tal, sino las problemáticas de relaciones humanas, ¿no? Bueno, buenas tardes. Te quiero preguntar si a la hora que tú hiciste esta película, ¿leíste algunos libros con referencia a en este caso, a las personas de la tercera edad o de la muerte y de la vida? Porque, mira, a mí me ha servido mucho esta película. Yo estoy pasando ahorita precisamente por un duelo. Me reflejo en Felipe, de cómo es la soledad, definitivamente, ¿sí? Porque pues, anteriormente cuando yo llegaba, mi esposa me esperaba y todo eso, ahora ya no hay quien me espere, ¿sí? Y lo que me han recomendado, en este caso los tanatólogos, es leer, porque de la muerte muy raramente hablan entre las familias, ¿sí? Yo estoy leyendo ahorita un libro
que alguien lo ha leído, que se llama El libro tibetano entre la vida y la muerte, ¿sí? Sí. Y ahí a mí me ha servido mucho, mucho para comprender realmente el fallecimiento de mi esposa, ¿sí? Por eso te digo, ¿tú leíste algunos libros referidos a eso? No, o sea, leí muchos libros durante el proceso, pero no tanto como material de investigación para hablar de esto. O sea, son reflexiones que he tenido. Algunos libros sí tocaban el tema, pero como que no era como una lectura dirigida propiamente para investigar, ¿no? Pero ahora que mencionas esto, el siguiente libro que estoy por leer, que no lo he leído todavía, pero justo trata de la pérdida, el duelo, y pues ya que estás en ese proceso, me atrevería a recomendarlo. Es El año del pensamiento mágico, de Joan Didion. No sé si lo has leído, yo no lo he leído todavía, pero pues una amiga me ha hablado, o sea, bueno, varias personas me han hablado de ese libro, y bueno, como que lo tengo pendiente para a lo mejor, ¿no? Porque en efecto creo que leer es una terapia maravillosa. Y cuando hay algún tema que nos inquieta, creo que en la lectura podemos encontrar como que muchas respuestas o aperturas de pensamiento. Gracias. Perdón, yo nada más saqué esto porque hay un libro, ¿saben? La pandemia, me acuerdo que leí, pues porque uno perdía un poco el sentido de la vida, ¿no? Como lo conocíamos. Y hay un libro que se llama El Sentido, o sea, no me acuerdo el nombre de la persona, entonces, a ver si ahorita que recojamos todo me acuerdo, pero es una persona que habla sobre cómo encontrar sentido en los campos de concentración, ¿no? ¿Víctor qué? Víctor Frank. Eso, Víctor Frank. Y es el sentido de la vida, se llama. Es el hombre en busca del sentido. El hombre en búsqueda del sentido. Sí, Víctor Frank. ¿Lo ha escuchado? Sí. No lo he leído. Pues mire, a mí me alumbró mucho para entender esta vida que estamos transitando de otra manera, ¿no? Y que la vida y la muerte, fíjese, la muerte finalmente es la conmemoración máxima de que aún no está vivo. O sea, la paradoja es que la muerte solo le sucede a los que han tenido la suerte de estar vivos, ¿no? Y justo lo que usted dice ahorita, ¿no? Estoy pasando por este proceso. Finalmente es un proceso. Es el duelo, ¿no? Así es. Pero entonces, ¿cómo era? El hombre en busca de sentido. Sí. De Víctor Frank. Eso. Lo que pasa es que, como les decía, definitivamente de la muerte muy pocos hablan de la muerte. Sí. Es un tema tabú. Familias y de la misma sociedad no lo hacen. Por eso también duele mucho cuando tenemos ese duelo, digamos, pues lo que nos va pasando en la vida, ¿no? Así. Sí, es un tema tabú y es extraño, ¿no? Porque, o sea, de lo que la única certeza que tenemos en la vida es que vamos a morir, ¿no? Y la muerte es parte de la vida, y hay mucho tabú alrededor de la muerte. Y eso que en México he encontrado, no sé, mucha apertura con la muerte, hacia la muerte, ¿no? Con toda esa tradición, días de muertos, o sea, siento que la cultura mexicana tiene una relación con la muerte muy linda, ¿no? Que en otros países no hay, ¿no? Pero bueno, todavía falta ahondar y aceptarlo como parte de la vida y hablarlo más y gestionarlo más, ¿no? Porque, pues, o sea, es tremendo lo que pasa alrededor, ¿no? Sí. Y es un proceso que se vive de alguna manera en soledad. Sí, la muerte de los seres queridos son procesos que ineludiblemente los vivimos en soledad, aunque no queramos, ¿no? Pero sí hay que tener menos miedo de hablar de la muerte y del dinero, y de la política, y del sexo. Sí. Bueno, el cine es otro posible buen acompañante. Sí. Justo creo que ahora
aprovechando que estamos aquí en el Cine Morelos, tal vez la película de Samsara podría funcionar. Todavía va a estar una semana en cartelera, sí le recomiendo que la vea. Seguramente algo va a encontrar por ahí que también puede ser nutritivo. Samsara. Eso tiene que ver un poco también con el otro libro que va relacionado, que se llama El libro de los muertos. Ajá. Sí. Bueno, les cuento, antes de agradecerles, que el equipo de Alphaville trajo pósters, por si quieren llevarse algún póster autografiado por Mary y por Sophie, pues lo podemos hacer allá abajo en el lobby, para que también puedan tener más cercanías. Y a mucha banda le hace un poco ruido acrecentar la voz con el micrófono, les da por ahí pena, bueno, puede ser momento para preguntar ciertas cosas. Muchísimas gracias, Sophie, Mary. Gracias a ustedes por la invitación y a ustedes por venir a ver la película. Gracias. Gracias, equipo de Alphaville también.